Quiero compartirles el día de hoy acerca de confianza en Dios. ¿A cuántos les gusta esa canción que siempre cantamos, Roca Eterna? Amén. Es una de las favoritas de la pastora Rosita, pero menciona al final que mi confianza siempre en ti pondré. ¿Recuerdan esa frase? ¿Verdad? Todos nosotros siempre sabemos que nuestra confianza está principalmente en Dios. Amén. Nuestra confianza está en Dios, no está principalmente en el presidente, o no está en nuestro jefe, o en nuestra familia, o en alguien, sino principalmente en Dios. Obviamente que tenemos personas de confianza en nuestra familia, en el trabajo, etcétera, pero que nuestra confianza esté principalmente en Dios significa que nosotros dependemos totalmente de Él. Amén. Ante cualquier decisión que tengamos que tomar, cualquier prueba, circunstancia, siempre lo primero que vamos a buscar es el consejo de Dios. ¿Y dónde lo encontramos? En su palabra. El consejo de Dios lo encontramos en su palabra. ¿Dónde más? Cuando consultamos a nuestras autoridades también. Tenemos que tomar una decisión, vamos, consultamos a nuestras autoridades y nos pueden también ayudar. Vamos a empezar leyendo Isaías 49, 23. Si me apoyan los de hermanos de sonido, Isaías 49, 23. También les pido que estén orando, por favor, por un tema. Tenemos unos problemas en sonido, como ustedes verán, he girado los monitores porque los parlantes de arriba no están sonando. No sé si recuerdan que hubo los huaicos de 2017, ¿verdad? Donde la iglesia se inundó y todo lo demás, pues entró agua al sistema de sonido y ahí quedó un poco mal. Entonces, en estos días vamos a estar hablando con la persona que nos va a ayudar a solucionar todo eso. Pero pido sus oraciones para que Dios nos ayude, las puertas se abran, podamos conseguir también unos equipos nuevos, mejores, y que principalmente es para que todos ustedes puedan disfrutar, ¿no? Puedan tener eso, porque esto es parte de nosotros. Amén. Nosotros los que servimos lo hacemos con mucho amor para ustedes, pero también los equipos y todo es para que ustedes también puedan disfrutar de ello, ¿no? Isaías 49, 23. ¿Llegaron? Todavía no llego. Isaías 49, versículo 23. Parece que me he equivocado de cita. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Amén. En esta última parte quiero que nos centremos, porque otra de las versiones dice, no quedarán avergonzados los que confían en mí. Cada vez que nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, nunca vamos a ser decepcionados ni vamos a ser avergonzados, porque confiar en Dios es la mejor opción que nosotros podemos tener. Actualmente vemos que nuestro país, el mundo entero está pasando una situación difícil con esto del COVID, con esto de las variantes, pero lo que trae eso a nuestro corazón, a nuestra vida es temor, ¿verdad? Trae temor. ¿Qué pasará si es que voy a la iglesia? ¿Qué pasará si envío a mis hijos a la escuela dominical, al Ancla Kids? ¿Qué pasará si me descuido un momento y me contagio? Entonces lo que el enemigo trae siempre en nuestra vida es temor. Eso no quiere decir que no nos cuidemos o nos expongamos o nos vayamos a lugares muy concentrados de gente, sino que siempre el temor exagerado no va a ser lo correcto, sino que nuestra confianza debe estar en Dios.
Salmos 91, si ustedes recuerdan lo que dice, y vamos a leer un poquito el Salmos 91, creo que es un salmo muy importante en este tiempo y deberíamos nosotros tenerlo siempre en nuestro corazón, porque habla aquí de temor, habla aquí de pestilencia, habla de plagas, habla de ataques del enemigo, pero a pesar de que habla todo eso, dice que nuestra protección siempre va a venir de Dios. Que el que habita el abrigo del Altísimo, sea cada uno de nosotros, dice que siempre vamos a estar protegidos, porque Dios nos acobija así como una gallina acobija a sus polluelos, ¿verdad? Y en algún momento esa gallina va a dejarlos por ahí tirados sin protección. No, ¿verdad? Sino que siempre va a estar cuidando de sus polluelos, así mucho más es el amor de Dios por nosotros. ¿Cuántos creen que Dios les ama? Amén. Que Dios les protege. Amén. La respuesta a nuestra necesidad siempre va a ser Dios. Y se llama confianza, poner nuestra confianza siempre en Él. No pongamos nuestra confianza en otras cosas, ni siquiera pongamos toda nuestra confianza en las vacunas. Porque las vacunas, como sabemos, son experimentales y cada vez sacan una y otra dosis, y por ahí veía algunas imágenes que estaban llenos aquí de curitas porque eran cada vez de las que les habían pinchado por las vacunas. Pero nuestra confianza, como les repito, siempre debe estar en Dios. Confiar en su palabra es lo más importante. Y por eso es que hoy vamos a ver por qué confiar en Dios. Vamos a ver 3 puntos principales por qué confiar en Dios. Amén. Romanos 8, 28. ¿Alguien se acuerda de este versículo? Romanos 8, 28. Y sabemos que para todos aquellos que aman a Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan más o menos cómo es? Muy bien, Romanos 8, 28. Vamos a leerlos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos aquí son llamados por Dios? Amén. ¿A qué les ha llamado Dios? ¿A qué nos ha llamado Dios? Amén. Primero, a vivir en santidad, ¿verdad? Apartados. Primero a santificarnos y después a evangelizar. Y por eso es que venimos a la iglesia, por eso es que estudiamos, por eso es que nos preparamos. Como les dije la vez pasada, necesitamos aquí recargarnos para ir afuera y también poder llevar las buenas noticias a otras personas. No venimos solamente aquí para recibir y quedarnos con lo que tenemos, sino que tenemos que salir y entregar ese don, ese regalo que tenemos de Jesús, que es la salvación. Amén. Entonces, ese es el llamado que Dios nos hace a nuestra vida. Primero vivir en santidad y luego evangelizar. Pero si vivimos en este camino, entonces todas las cosas nos van a ir bien. Pase lo que pase, cualquiera sea la noticia, si tú vives en santidad delante de Dios, las cosas te van a ir bien. Eso no significa que pases circunstancias o pruebas difíciles, sino que a pesar de eso vas a encontrar algo bueno. Vas a hallar al final de esa prueba, esa circunstancia, Dios te va a mostrar algo, una salida, un propósito por el cual tuviste que pasar eso. Amén. Como les dije en alguna oportunidad, cosas malas no solamente les ocurren a personas malas, sino que cosas malas, circunstancias también les pueden ocurrir a personas, entre comillas, buenas o justas. Y lo vemos en la Biblia, lo vemos con Job, lo vemos con Abraham, lo vemos con muchos personajes en la Biblia que tuvieron que pasar pruebas, con Moisés, etcétera, y que en ese momento no entendieron, no comprendieron por qué estaban pasando eso. Pero al final, Dios les sacó, les ayudó y les mostró el propósito.
¿Por qué confiar en Dios? Número uno, porque Él se interesa en mí. Porque Él se interesa en mí. Y para ver esto vamos a leer Lucas 19. Lucas 19 habla acerca de este hombre Zaqueo, ¿verdad? Lucas 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo se encontró con Jesús. Él estaba interesado en conocer quién era Jesús. Hizo lo imposible, ¿verdad? Era pequeñito, había multitud, seguro lo tapaban. Él tuvo que subir un árbol. Y Jesús ya conocía el corazón de Zaqueo, ya sabía que lo estaba buscando. ¿Cuántos esta mañana han venido a buscar a Jesús? Amén. No hemos venido a buscar una persona, no hemos venido a solamente escuchar una música, sino que buscamos a Jesús, buscamos de su palabra, buscamos conocerle más. Versículo 7 dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos aquí un cambio en la vida de Zaqueo. Él tomó esta decisión en cuanto conoció a Jesús. Obviamente seguro ya había escuchado lo que Jesús estaba predicando, hablando en ese momento, pero él tomó la decisión de cambiar su vida y devolver todo lo que había robado y todo el fraude que había hecho, decidió devolverlo. Y dice todavía cuadruplicado. Entonces Jesús, dice versículo 9, le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Nosotros habíamos estado perdidos, amén, en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero también durante nuestra vida cristiana hay momentos en que nos sentimos perdidos. ¿Cuántos se han sentido así? Amén. En algún momento de nuestra vida, de repente nos hemos apartado de Dios por muchas circunstancias, el trabajo, no sé, la familia, algo sucedió, alguna cuestión de salud. Nos sentimos perdidos. Pero esta historia nos enseña que Jesús conoce cada detalle de nuestra vida. Sabe quiénes somos, sabe lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, pero Jesús siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Si ponemos nuestra confianza en Él. Y si también tenemos una decisión. Recuerden que Jesús le invitó a Zaqueo a su casa. Zaqueo le invitó a Jesús a que estuviera en casa. Y obviamente ahí, como les repito, hablaron. Y después de que hablaron, Zaqueo decidió devolver todo lo que había robado, etc. Eso significa que él empezó a cambiar su vida. No se quedó solamente con oír. Y muchas veces nos sentimos perdidos en nuestra vida cristiana, nos sentimos en un momento estancados porque dejamos de cambiar. Dejamos de tomar decisiones por Dios y nos acomodamos a lo que nos conviene del mundo, ¿verdad? Muchas veces nos alejamos de Dios por agradar al mundo, por agradar a alguna persona, pero no, este Zaqueo estaba perdido, pero Jesús se interesó en él y le ayudó, lo rescató. Juan 4, versículo 5. Vamos a ver otra historia, otro ejemplo de cómo Jesús se interesa en cada uno de nosotros.
Juan 4, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, porque soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora no tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y siguió hablando Jesús con esta mujer. ¿Jesús conocía a esta persona? Antes no, o sea, físicamente, pero cuando se encontró con ella, ya sabía todo lo que había vivido. Sabía que había tenido 5 maridos y el que estaba con ella actualmente tampoco era. Entonces, la pregunta es: ¿Jesús está interesado en cada detalle de nosotros? Amén. Entonces, cada día cuando tú te levantas, Dios, el Padre, Jesús, el Espíritu Santo están esperando que les busquemos en oración, en buscar su palabra, en tener una comunión diaria con Él, pero muchas veces no lo hacemos. De esta manera no estamos mostrando que tenemos confianza en Dios, ¿verdad? Y ese es el primer paso hacia que nosotros nos distanciemos, el no tener una comunión diaria con Él. Cada uno de nosotros, estoy seguro que tiene muchas ocupaciones. Ustedes dirán: pero tú no sabes todo lo que tengo que hacer temprano, mis horarios son difíciles, etc. Pero cuando uno realmente le interesa algo, hace todo lo necesario para poder alcanzar eso, ¿verdad? Para poder estar cerca de esa persona. ¿Cuánto más tenemos nosotros que interesarnos por Dios si Él se interesa tanto por cada uno de nosotros? Entonces estas personas tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Cuántos recuerdan su encuentro, alguno de los encuentros que tuvieron en iglesia? Algunos en Paiján, otros aquí en el colegio. ¿Cuántos recuerdan de esos encuentros? Le llamábamos encuentros con Jesús, ¿verdad? Pero no debe quedar solamente la frase para ese momento, para ese fin de semana, sino que el encuentro con Jesús tenemos que tenerlo todos los días. Amén. El encuentro con Jesús tenemos que tenerlo todos los días. De esta manera estamos mostrando nuestra confianza en Dios. Estamos mostrando que lo primero para nosotros es Dios, ¿verdad? Y así vengan tentaciones, el enemigo que te diga: no hay tiempo ya para que ores, para que leas la Biblia,
empieza a hacer tus cosas, o vamos a ver qué dice el Facebook, vamos a ver qué dice el Instagram, qué noticias, cómo va la variante Omicron, ¿no? No, primero para mí va a ser Dios, primero voy a buscarle, porque mi confianza está en Él, y porque pase lo que pase, las circunstancias, Dios está en control de todo, gloria a Él. Sea la noticia que pueda pasar, si yo pongo mi confianza en Dios, todo va a estar bien. Amén. Número 2. Dios nos ama incondicionalmente. Él te valora a ti. Muchas veces lo que otras personas no hacen, Dios te valora porque Él te ha hecho, Él te ha creado, Él sabe lo que tú eres capaz. Tal vez tú no has visto tu potencial, no sabes para qué eres bueno, pero Dios ha puesto algo en ti, un potencial para que puedas desarrollar y lograr algo. Y porque Dios se interesa por ti, Él te corrige. ¿Cuántos saben que Dios nos corrige? Amén. A veces no entendemos y a la mala tenemos que comprender que ese no es el camino que Dios quiere para nosotros. Pero a pesar de todo, a pesar de que Dios nos corrige, nos enseña, nos protege, etcétera, la principal característica de Dios es que Él es amor y también de que Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. ¿Cómo estoy respondiendo entonces a su amor por mí? ¿Cómo respondo a su amor por mí? Salmos 139, 16. Salmos 139, versículo 16. Salmos 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Amén. Desde antes de que nazcas, Dios ya estaba interesado en ti. Y gracias a Él que te ha permitido conocerle. Muchos de nosotros a temprana edad, como es mi caso, algunos ya de adultos, pero Dios ha permitido que le conozcamos. Y que estemos aquí significa que Dios nos ha librado de muchas cosas malas que el enemigo tenía planeado para nuestra vida. ¿Y cuántos están felices por eso? De que estemos aquí significa que hay circunstancias que el enemigo quería que nosotros pasemos, pero Dios nos apartó en algún momento, en alguna edad, nos apartó y nos trajo a sus caminos para que fuéramos formados. Pero luego que somos formados así como un hijo a un padre, que el padre le da hasta cierta edad, ¿verdad? Le provee, lo protege, más o menos hasta los 25 por ahí que se casan y salen de casa. Después ya al hijo le toca retribuir al padre, ¿verdad? Le toca cuidarlo, le toca también proveerle. Ahora que trabaja, tienen que darle algún sustento también a su padre, a su madre. Y es momento de que el hijo haga lo que sus padres hicieron por él. Y al hacer eso, el hijo le cobra al papá: mira, estoy haciendo esto por ti, descuéntalo de la deuda o de lo que pagaste por universidad, descuéntalo de lo que pagaste por mi colegio. ¿Le cobra el hijo al papá? No, ¿verdad? Lo hace gratuitamente y con amor. ¿Cómo nosotros podemos retribuir a Dios todo lo que Él ha hecho? Como les repito, en algún momento Él nos rescató, nos separó y empezó a formarnos. Nos trajo a sus caminos y fuimos formados y recibimos la palabra, y muchos tenemos mucha palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, pero ¿cómo estamos retribuyendo al amor de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Todos sabemos cómo podemos hacer la retribución al amor de Dios. Predicando la palabra. Dice que hay fiesta en los cielos, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Que Dios está triste? Que Dios está alegre.
Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces nuestra manera, la forma más especial de retribuir el amor a Dios es predicando la palabra, es compartiendo. Y si no puedes o te cuesta o eres muy tímido de hablar, predica con el ejemplo. Y las personas solas van a notar lo que tú haces y te van a preguntar, ¿por qué eres así? ¿Por qué tú no mientes en el trabajo como hacen los demás? ¿Por qué tú no cobras un soborno como los demás hacen en la oficina? Entonces va a ser tu oportunidad para que puedas decirle, yo conozco a Jesús y Él cambió mi vida y por eso ya no soy como los demás. Amén. Entonces esa es la manera como nosotros podemos responder al amor de Dios. ¿Por qué confiar en Dios? Número 2, Él puede ayudarme. Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. La misericordia de Dios está sobre todos nosotros, pero hay condición. Versículo 18. Los que se acuerdan sus mandamientos para ponerlos por obra. La misericordia de Dios está abierta para cada uno de nosotros, pero Dios nos muestra su misericordia, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando cada uno de nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y decidimos recibirlo, pero luego en un momento de nuestra vida también nos apartamos y la misericordia de Dios continuó ahí disponible para nosotros, pero tampoco es para que lo tomemos por juego, sino que busquemos seguir siempre, cumplir los mandamientos de Dios. Todo lo que nosotros recibimos, nos enseñan, busquemos, como les digo, poner por obra lo que dice la palabra. Así sea difícil, estoy seguro que con Dios lo vamos a lograr. Amén. Entendemos entonces que Dios, antes que castigarnos, ¿Él qué quiere? Ayudarnos. Aquí dice el Salmo, Él apartó el castigo. Su misericordia es tan alto como los cielos, eterno. Y a pesar, dice, que nosotros somos polvo, de que Él en un instante, por cualquier falla que nosotros hagamos, Él puede quitarnos, desaparecernos de este mundo. Él no lo hace, porque Él es misericordioso. Porque Él antes, gloria a Dios, porque Él antes que castigarnos, Él quiere salvarnos. Amén. Y esta salvación está disponible para todos nosotros, para toda la humanidad, hasta el día que el Señor venga. Ya cuando
el Señor venga, ya esa misericordia habrá terminado. Lo que quedará solamente es juicio. Entonces, por eso es tan urgente de que nosotros podamos compartir a los demás. Y algo que me gusta del pastor Errol es que él habla, insiste mucho en esto, ¿no? Que aprovechemos el tiempo, que los días, no sabemos cuántos días más estaremos aquí, no sabemos cuántos días más faltarán para que sea el arrebatamiento, para que de repente Dios venga y alguno de tus familiares que estás pensando, pero ellos son muy jóvenes todavía o no quieren saber nada de Dios, y muchas veces dejamos de insistir o de hablarles por eso, pero tenemos que ser conscientes que hay un tiempo ya definido y que mientras nosotros podamos hacer algo, debemos hacer todo lo posible para que nuestra familia, nuestros amigos puedan conocer de Dios y sean salvos, para que no sean castigados con un juicio eterno, con un infierno eterno, sino que sean salvados y que puedan estar con nosotros en el cielo. Amén. ¿Cuántos se ven, cuántos se visualizan con su familia? Amén. ¿Cuántos declaran cada día, no, esa palabra que dice, yo en mi casa serviremos a Jehová? Amén. Gloria a Dios. Entonces, aprovechemos el tiempo para compartirles. Obviamente, hasta donde sea posible, no nos vamos a obligar ni traerlos encadenados, ¿no? Hasta donde sea posible. Bien dice Pablo, ¿no? Si tú ya has compartido y la gente te rechaza, tú ya cumpliste la labor. Pero si muchas veces cometemos ese error de que alguien de nuestra familia nos dice no, ya creemos que todos los demás nos van a decir no. No, tenemos que insistir. De repente no será tu tío, será tu primo, será un sobrino, no sé, alguien que necesita en un momento una palabra de amor, una palabra de consuelo, y que tú puedas presentarle, ¿no?, la esperanza que es Jesús. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el amor de Dios es lo que hace que nosotros podamos confiar en Él y que podamos confiar en que Él puede ayudarnos, en que de repente hay algo que parece imposible, pero sabemos que ahí Dios va a mover su mano y va a hacer algo que parece imposible para ayudarnos, si ponemos nuestra confianza en Él. Amén. Entonces no quitemos ya esa de repente, entre comillas, costumbre de solamente ir a Dios cuando necesitamos ayuda y después ya nos olvidamos. Eso puede ser para de repente una persona que recién está conociendo a Dios o de repente no conoce lo que significa tener una relación de hijo a padre, ¿no? Un verdadero hijo no solamente está con su papá cuando necesita algo, sino siempre. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios no tenemos que seguir esa costumbre de buscarle solamente para cuando necesitamos algo, sino siempre estar junto a Dios, siempre buscarle, siempre tener comunión con Él. Entonces Dios hace milagros. Y leía en la Biblia, y son dos frases que yo también he pegado ahí en mi oficina. Una es Ebenezer, Ebenezer. ¿Cuántos saben qué significa esta palabra o esta frase, Ebenezer? ¿Alguien sabe? ¿No? Entonces vamos a aprender juntos, amén.
Jehová Jireh. Muy bien. Tienen 10 de 20. Primera de Samuel 7:12. Primera de Samuel 7:12. Narra aquí la historia de Samuel. Él, como saben, fue un profeta en su tiempo, y en ese tiempo el pueblo estaba inclinado mucho a los ídolos. Y Samuel se levantó y les habló que se apartaran de todo eso porque Dios los iba a castigar si no lo hacían. Y entonces Samuel en este capítulo dice que toma una piedra, ¿ok? Vamos a leer lo que dice Samuel, 1 Samuel 7:12. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ok. La traducción en el Nuevo Testamento de Eben-Ezer es roca del socorro, roca de ayuda. En otras palabras es Jesús. Pero aquí Samuel está diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando nosotros decimos Eben-Ezer, estamos diciendo, todo lo que nosotros hemos logrado hasta aquí ha sido por la ayuda de Dios. Amén. Todos los logros, todo lo que has alcanzado, tu familia, tu trabajo, tus metas personales, no sé, un emprendimiento, tu carrera, todo lo que ha sucedido en tu vida hasta ahora ha sido gracias a Dios, porque hasta aquí Dios nos ayudó. Amén. Pero eso se queda ahí, de aquí en adelante ya no. No, ¿verdad? Entonces, de aquí para el futuro viene esta palabra Jehová Jireh, ¿verdad? Porque hasta aquí Dios nos ayudó y de aquí en adelante Dios va a seguir proveyendo y nos va a seguir ayudando. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por esta promesa, esta palabra poderosa? Y por eso es que lo tengo ahí pegado en mi oficina, estas dos palabras, Eben-Ezer y Jehová Jireh. Y soy consciente de que mucho de lo que nosotros, bueno, en mi familia, aquí en la iglesia hemos logrado, ha sido mayormente lo que mis papás hicieron, ¿verdad? Desde el año 1992, que iniciaron la obra, hasta el 2022, ¿cuántos años han pasado? 30 años. Los matemáticos, ¿es correcto? Ok. Entonces, 30 años que hasta aquí Dios nos ha ayudado, pero de aquí en adelante, 30, 60, 90, no sabemos cuántos años más, Dios va a seguir proveyendo. Amén. Y también decláralo para tu familia. Amén. Decláralo para tu vida. Y analiza todo lo que has logrado hasta ahora, todo lo que Dios te ha dado, y dale gracias por lo que ha hecho y también gracias por lo que Él hará. Esta palabra Jehová Jireh es curioso que lo dice Abraham. Y ocurre en el momento en el que él va a sacrificar a su hijo Isaac, pero él declara esto, no sabiendo que iba por ahí a aparecer un carnero, un cabrito, no sé, no sabiendo que Dios iba a proveer, él estaba declarando ya, Jehová proveerá, y no va a permitir que mi hijo, el único que Él me ha dado, lo tenga que perder. ¿Ok? Entonces es muy importante conocer lo que Dios nos dice en su palabra. Y cuando nosotros tengamos que poner nuestra confianza en Él, tenemos que hacerlo sin orgullo y sin dudar. Porque la fe no tiene cabida para la duda. Nosotros decimos confiamos en Dios, entonces confiamos, no estamos diciendo, entonces por si acaso voy a ver esta segunda opción a ver qué me sale, ¿no? Confianza, fe en Dios es algo
radical que nosotros tenemos que hacer. Un paréntesis, vamos a ir a Romanos 10. Vamos a ir a Romanos 10. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien, y por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Muchas veces escuchamos este versículo, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero tenemos que ver el contexto. El contexto de este versículo es que esto nos habla de ir a compartir la palabra de Dios, porque versículos antes nos está diciendo cómo oirán si nadie les predica, ¿verdad? Y después recién dice, entonces la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros predicamos a otras personas, no estamos dando solamente palabra. ¿Qué estamos dando? Estamos dando fe. Estamos dando fe, ¿verdad? Porque dice la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos a otras personas, les estamos dando fe, confianza en Dios. Y eso es lo que muchos necesitan. No lo saben, no saben que necesitan, pero lo estamos dando, ¿verdad? Ellos esperan otra cosa, esperan de repente que sea algo material o sea algo místico, pero no, lo que le estamos dando es fe. Y la fe va a hacer que su espíritu viva. Ese espíritu muerto que las personas que no conocen a Dios tienen, va a ser vivificado y va a empezar a tener una necesidad, una hambre por conocer de Dios. Entonces, esa es la verdadera razón por la cual la palabra dice aquí, la fe viene por el oír. Significa que la persona que tú le estás compartiendo, le estás transmitiendo fe. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué confiar en Dios? Número 3. Él cumplirá su palabra. Segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1, versículo 18. ¿Llegaron? ¿Ya se cansaron sus deditos ya de buscar? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, dice la palabra. Entonces, ¿por qué confiar en Dios? Porque Él cumplirá su palabra. La misma Biblia está diciendo que sus promesas son sí. Pero recuerden, no se olviden que muchas de las promesas que están en la Biblia tienen un condicional, empezando por la promesa de honrar a nuestros padres, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿ok? ¿Cuál es la promesa? ¿Honra? No. La promesa es que te va a ir bien y vas a ser de larga vida. ¿Cuánto es larga vida? Aproximadamente 70 años, lo cual dice en la Biblia que fue estipulado para el hombre. Esa es su oración. Un promedio, así es. Pero esta promesa, como les repito, así como otras promesas de la Biblia, tienen un condicional que nosotros tenemos que cumplir. Si cumplimos esa condicional, entonces, sí o sí,
va a ser, como dice aquí la palabra de Dios, en el sí y en el amén. Pero no esperes recibir esa promesa si no estás cumpliendo lo que dice la palabra, el mandamiento, ¿verdad? Hemos leído hace un momento también una promesa que decía que nosotros tenemos que cumplir sus mandamientos para que nos vaya bien, ¿ok? Entonces no esperemos que si estamos andando en un camino equivocado, haciendo cosas que a Dios no le gusta, las cosas no van a ir bien. Sería hacer a Dios injusto o mentiroso, ¿no? Porque Él dice que solamente cumple las promesas si nosotros también cumplimos los mandamientos. Entonces, Él cumplirá su palabra, Él cumplirá sus promesas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no conocemos las promesas? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos pasando una dificultad y no sabemos la promesa que Dios tiene para nuestra vida? Por ejemplo, estamos pasando una situación de salud muy grave y no sabemos una promesa en la palabra que dice que Dios es nuestro sanador, que por sus llagas hemos sido curados, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si no sabemos de esas promesas? No es la única, hay muchas. ¿Qué pasa si no sabemos de esas promesas? Nos preocupamos, nos angustiamos, nos da temor y nos perdemos esa bendición, esa paz que va a traer a nuestro corazón, a nuestra vida, creerle a Dios y confiar en Él. Y entonces por eso es importante tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, leer la Biblia. Por eso es importante. Por eso es importante que demostremos nuestra confianza en Dios buscándole a Él cada día. Leer la Biblia no solamente es un logro más, una meta más, sino que es para nuestro bien, es para que nosotros como personas mejoremos. Y eso es algo que como padres también, ¿cuántos son padres aquí? Somos responsables de nuestros hijos, de enseñarles, ¿verdad? La palabra de Dios, que es lo más importante. Y eso estoy haciendo en este tiempo, bueno, con Samuel, ahí le voy enseñando poco a poco. Incluso él ya me pide, ¿no? Papá, mis historias bíblicas, etcétera. Me dice, yo le pongo, ¿no? Aunque tenga sueño y todo lo demás, le pongo sus historias bíblicas, incluso con mi hermano también, con Andrés. Como sabrán, la adolescencia es una etapa difícil para ellos. Y recuerdo cómo fue mi adolescencia y entonces me preocupo. Y le digo a Andrés, lee la Biblia, por favor. Y ahí estoy insistiendo lo más que puedo para que él lea la Biblia, para que tenga la palabra de Dios en su corazón. Porque sé que es importante. Amén. Es importante para todos nosotros. Declara su palabra todos los días. Salmo 91, Salmo 23. Tantos salmos importantes en la Biblia que nosotros podemos aprender de memoria, podemos declarar. Si te cuesta aprenderlo de memoria, pégalo ahí en tu puerta, no sé, en tu dormitorio y léelo cada día, que eso va a traer fe a tu corazón, va a traer la confianza de la que estamos hablando. Amén. Porque vas a ver noticiero y vas a ver muchas noticias o vas a escuchar muchas cosas, pero cuando veas la palabra, cuando la escuches y cuando la creas, entonces tu actitud va a cambiar. Ya no va a haber temor. O el temor que había va a empezar a desaparecer porque va a entrar la fe en Dios, la confianza que debes tener en Él. Amén. Dale un aplauso a Dios porque es así. No estoy diciendo que ninguno de nosotros no haya tenido miedo. Puede haber miedo, puede haber una circunstancia muy cercana que estemos pasando, por ejemplo, en esto del COVID, ¿no? Puede ser que un familiar muy cercano, una persona dentro de nuestra casa haya sido contagiado y pueda haber ahí miedo o temor. Pero lo que estoy diciendo es que no nos tenemos que quedar en ese estado, paralizados, sino que recuperemos esa confianza en Dios, recarguemos las baterías, ¿no? Como se dice, con la palabra de Dios,
buscándole Él, orando, entregando nuestras cargas y nuestros miedos. Para cada problema hay una promesa de Dios que debemos declarar. Y hace tiempo me parece que la pastora enseñó acerca de los nombres de Dios, acerca de Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Sebaot, Jehová Elohim, Jehová Shalom, Jehová Hashem. Tantos nombres de Dios que nosotros tenemos que entender qué significa y declarar sobre nuestra vida. Cuando nosotros declaramos hace un momento, lo hablábamos de Jehová Jireh, es que sabemos que Dios nos va a proveer. Aunque no tengamos en ese momento lo que necesitamos, sabemos que Dios va a ayudarnos, va a hacer algo imposible, algo sobrenatural, pero Él nos va a proveer. Amén. Y eso es porque conocemos lo que significa Jehová Jireh. La pregunta es, ¿conocemos qué significa Jehová Rafa? Muy bien. Jehová Sebaot. Está en examen. Jehová Elohim. Jehová Shalom. Jehová es paz. Muy bien. Entonces, como verán, hay mucho que aprender, mucho que conocer acerca de la palabra, y eso es importante para que podamos tener confianza en Dios. Dios se acerca a nosotros de acuerdo a nuestro clamor, no de acuerdo a nuestro pecado. Y vamos a leer Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué estamos mencionando esto? Confianza en Dios significa creerle a Él, tener fe en Dios. Pero este versículo está diciendo los incrédulos. ¿Será solamente aquellos que están afuera a los que llamamos incrédulos? ¿O podrá haber dentro de la iglesia personas que no creen lo que dice la Biblia? Puede haber personas que reciben de la palabra, pero no lo toman en serio. No creen lo que dice la palabra. O creen que no es para su vida, sino para otra persona. Será para el pastor, será para el hermano, pero para mi vida no. Por la situación en la que estoy, porque mis circunstancias son distintas. Pero ¿qué dice la palabra? Los cobardes, los incrédulos, los mentirosos. Tengamos cuidado porque cuando recibimos la palabra, hagámoslo con un corazón humilde, creyendo. Porque no estamos hablando, ¿no?, palabras humanas, sino que estamos leyendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que para que recibas la promesa tienes que cumplir un mandamiento, entonces cumplamos ese mandamiento. Amén. Y cuando el enemigo quiera recordarte tu pasado, lo que hiciste antes, tú recuérdale su futuro. Amén. El futuro de Satanás es arder en el lago de fuego y azufre. Entonces, nuestra confianza, ¿en quién va a estar? En Dios. Porque Él se interesa por nosotros, Él nos conoce cada aspecto de nuestra vida. Desde antes de nacer, como hemos leído, nuestro embrión, Él ya nos conocía, Él se interesa por cada uno de nosotros. No estamos solos. Quitémonos esa idea de que, estoy solo, me han dejado. Dios se interesa por cada uno de nosotros. Podemos confiar en Dios porque Él puede ayudarnos. También lo hemos visto. Podemos confiar en Dios
porque Él cumplirá su palabra. Amén. 3 cosas importantes. Vamos a ponernos de pie. 2 Corintios 7. No, me he equivocado. Vamos a orar, ¿ya? Me he equivocado de cita, disculpen. Vamos a orar y en ese tiempo vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a pedirle a Dios su ayuda y vamos también a entregar nuestras cargas. Si en nuestro corazón ha habido temor por las últimas noticias, o si estamos pasando por una situación difícil ahora económicamente, de salud, familiar, cualquiera que sea, lo que tenemos que empezar a creer en este tiempo es que Dios nos está dando una nueva oportunidad, un nuevo año, año 2022. Y este año tiene que ser diferente para nosotros, tiene que ser diferente para nuestra familia. Como dijimos hace un momento hasta aquí, el Señor nos ha ayudado con sus altos y bajos, con momentos en que estuvimos cerca de Él, con momentos en que nos apartamos. Pero hoy, 16 de enero, que sea un día en el cual se marque un antes y después en la manera en que nosotros buscamos a Dios, poniendo nuestra confianza en Él, poniéndolo a Él en primer lugar. Así que yo voy a orar y tú también ora donde estás. Y si tienes que decirle, Señor, perdóname, también hazlo, no sé, sé libre en tu oración. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a mi corazón en este día, porque he entendido, Señor, que tú eres lo más importante que debe haber en mi vida. Que mi confianza siempre debe estar en ti, Señor. Pase lo que pueda pasar, las circunstancias que esté viviendo, Señor, tú eres el único que puede ayudarme. Tú eres el único que hasta aquí me ha acompañado y lo seguirás haciendo, Señor. Hoy te pido perdón si me aparté de ti en algún momento, Señor, o si he estado viviendo un cristianismo tibio o mediocre, solamente he estado buscándote eventualmente, Señor. Te pido que me perdones y también te pido que me ayudes a buscarte aún más, a disponer de tiempo, Señor, cada día para orar, para leer tu palabra y que seas tú trabajando en mi corazón, formándome, Señor, si hay alguna cosa negativa en mí que sacar, que seas quitándola, Señor, alguna cosa que no te agrade o que me pueda estar impidiendo servirte, Señor. Quita todo eso, Señor, y te pido que me ayudes en este tiempo a poder ser esa persona, Señor, que comparte las buenas nuevas, Señor, a mi familia, a mis amistades. ¿Cuántos de ellos necesitan conocerte a ti, Señor? ¿Cuántos de ellos en este momento están metidos en alcoholismo, en drogas, en vicios? Y yo sé cómo están ellos, Señor, pero no he estado compartiendo. Perdóname, Señor, y te pido que me ayudes. Yo sé que tú no has venido a condenarme, sino a darme otra oportunidad. Y te pido que me ayudes, Señor. Abre caminos, Señor, donde no hay. Dame esas personas, Señor, para que pueda compartir. Muéstrame, Señor, ayúdame, dame dirección, Espíritu Santo, para poder hablarles, para encontrar el momento idóneo, adecuado para compartirles, Señor. Y también ayúdame a ser ejemplo donde estoy, en mi trabajo, en mi familia, para poder compartir de esa manera también a los demás. En este tiempo como iglesia también oramos por nuestro país, por lo que estamos viviendo políticamente, económicamente, Señor. También por el tema de la pandemia oramos, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Dice tu palabra, si mi pueblo se humillare, buscare tu rostro y clamare, yo oiré desde los cielos. Tú estás oyendo, Señor, aquí nuestra oración.
Estamos en tu templo, en tu casa, y tú oyes, Señor, nuestra oración, porque dice tu palabra, donde 2 o 3 están congregados, ahí estoy. Hoy, amado Dios, oramos por nuestro país, oramos por nuestra ciudad de Trujillo, por la delincuencia, por los problemas sociales que vivimos, Señor, por la corrupción. Y te pedimos que tengas misericordia y nos ayudes, Señor. Que no nos conformemos y digamos, así es todo, así va a ser siempre, sino que tengamos fe de que tú vas a hacer algo, Señor. Tú verás la manera como lo haces, tú eres soberano, Señor, pero como iglesia nuestra labor es orar, Señor. Orar y creer que tú vas a hacer algo. Amado Dios, oramos también por aquellos enfermos en las familias, Señor. Algún hermano, algún familiar, Señor, que en este tiempo está enfermo, oramos por ellos. Muchos hermanos también aquí de la banda Nisi que han estado, que en esta semana están enfermos. Oramos por los pastores Julca, oramos por las hermanas del coro que han estado enfermos, Señor. Oramos para que tú les des sanidad, quites toda dolencia, Señor, de sus vidas. Oramos también por los pastores donde se encuentren, para que tú los traigas con bien y que puedan estar con nosotros, Señor, también disfrutando de tu presencia. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Nos vamos a nuestros hogares o a lo que tengamos que hacer con tu presencia y ayúdanos a recordar siempre esta palabra, que nuestra confianza está en ti solamente, amado Dios. Gracias por todo esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.